Bienvenidos una vez más a Controversias para Jóvenes Católicos. Me encuentro con William Rodríguez y yo soy José Borregales y hoy tenemos pensado hablar de el feminismo según Pepe Le Pew. Y ustedes se preguntarán quién es este personaje. Es de la Warner. Yo me imagino que usted tiene como más, habrá visto más caricaturas. Yo las vi de niño en la mañana, pero ese es más de hace 50 años, ¿se puede decir? Sí. ¿Usted a qué edad veía esas comiquitas? No sé, desde hace unos 40 años atrás más o menos. ¿Qué edad tenía más o menos en ese Ah, momento? no, tendría yo unos 7, 8 años, más o menos. Y tanto fue el éxito de estas comiquitas que han generado todo un revuelo porque hay una supuesta noticia de que suspendieron la transmisión de esta comiquita o la dejaron de producir. Y aquí vamos a ver un poco cómo va esto y cómo nosotros podemos sacar provecho de esto que fue tendencia en estos días. Vamos a comenzar, creo que primero viendo un poquito lo que han hecho otras personas que han tratado de entender de dónde viene el origen de toda esta polémica y algunos memes que por Facebook hay cantidad. Ahorita ya ha disminuido un poco, pero establecen la relación entre lo aparente, bueno, la supuesta, lo evidente del acoso de Pepe Le Pew y en contraste con, por ejemplo, reggaetoneros que abiertamente dicen cualquier barbaridad en sus letras y muchas otras cosas que se transmiten que uno puede escandalizarse. Pero que se tomó esto de tantos años atrás. Y entonces, claro, eso pega con lo que uno, el sentimiento que uno tiene hacia esas comiquitas, ¿no? Como el cariño o algo así, el recuerdo, la emotividad, y creo que por eso se hizo viral. Podemos comenzar entonces viendo un poco qué se ha hecho en las redes para seguir la noticia como tal. Comencemos dando contexto. Todo esto comenzó por un artículo de The New York Times publicado el día 3 de marzo de 2021, escrito por Charles M. Blow, un periodista y comentador que relataba ciertas experiencias relacionadas a su infancia y los personajes de la época que connotaban ciertos estereotipos que al día de hoy son calificados como racistas. Tengan en cuenta que el artículo no hablaba ni siquiera de Pepe Le Pew, solamente se le menciona en un párrafo junto a personajes como Speedy González o Mammy Two Shoes de Tom y Jerry. Este artículo hablaba sobre 6 libros de Dr. Seuss que se dejarían de publicar debido a la representación de minorías étnicas y connotaciones racistas. El autor del artículo asegura que el racismo debe ser exorcizado de la cultura, incluida o específicamente la cultura infantil. Es por ello que ponía de ejemplo a Pepe Le Pew, que en sus propias palabras normaliza la cultura de la violación, o a Speedy González, que refuerza estereotipos en contra de los mexicanos, o Tarzán, quien es un hombre blanco semidesnudo en medio de una jungla africana que conquista y domestica a los nativos del lugar, quienes son retratados como primitivos. Y leyendo todo el artículo noté dos cosas. La primera, todo el asunto de Pepe Le Pew está terriblemente sacado de contexto. Y la segunda, a nadie le importa un carajo el asunto de los libros de Dr. Seuss. Aquí es cuando entra lo que me gusta llamar cultura de la desinformación, con artículos y publicaciones que tal cual miniatura de YouTube llena de clickbait, le decían a las personas que existía un complot en contra del zorrillo Pepe Le Pew, y que inclusive Warner estaría dejando de producir cualquier material relacionado con el personaje, cuando en realidad ni siquiera Warner había emitido algún comunicado relacionado con el tema. Oh, y lo mejor de todo aquí es la reacción de la gente. Leía los mismos comentarios en todos lados, diciendo que la generación de cristal o mazapán solo quería arruinarlo todo. Y lo más irónico es que los únicos que se estaban quejando eran boomers que ni siquiera se tomaron la molestia de verificar si la información que leyeron era verídica, lo cual me hace ver que las personas siempre se dejan llevar por el sensacionalismo colectivo. La semana pasada escuché más el nombre de Pepe Le Pew que en todos mis años de vida. Ya comienza aquí a irse por ese tema de las redes sociales. Pero yo le hago una pregunta más hacia lo personal. ¿Usted cómo recuerda la comiquita y cómo la interpreta, a su manera de ver? Mira, es que el asunto cuando en el pasado se ha planteado el asunto de una lectura crítica de los medios de comunicación,
y por lo tanto de la propaganda y de los contenidos que se transmiten en una comiquita o en un programa de opinión, es el asunto, el tema de que nadie, por regla general, se sienta ante los medios de comunicación, ni niños ni adultos, para analizar críticamente el contenido. Se supone que es un medio de diversión, es un medio de distendimiento, es un medio de recreación. Entonces la gente cuando ya ha trabajado, cuando ya ha estudiado, entonces después, como una manera de, más bien de desahogarse, va y a nosotros nos los daban como un premio en medio de la tarea. Tú ibas al colegio, hacías tu tarea, ahora puedes ver televisión. Entonces uno lo veía para divertirse, sin el análisis, ¿cómo te puedo decir? Del trasfondo, de si eso es racismo o no es racismo, de si eso es homosexualismo o no. Entonces, en estos días salió un asunto sobre Bob Esponja. Es una comiquita que todo se da debajo del mar y ahí uno de los protagonistas es una esponja amarilla. Y entonces alguien vino a decir por ahí que Bob Esponja era homosexual. Yo que estaba en un momento por casualidad en medio de la televisión por cable viendo aquello, yo nunca vi en ese contenido, en ese personaje, nunca que tuviera ese significado, ni esa propuesta, ni esa... Pero bueno, es lo que hemos visto siempre. Hay siempre un interés de manejar la información de una manera o de otra. Y entonces se sirven de cosas que en realidad no fundamentan su postura. Son justificaciones de su propia postura. La propia postura es previa. Okay. Yo soy racista. Entonces esa es mi postura y yo voy a buscar en aquella comiquita que no fue pensada nunca desde esa perspectiva para entonces mostrar, mira, ahí está la justificación, porque por casualidad este zorrito es más blanco y aquel es más negrito. Entonces Nana es el blanco, es por casualidad. Eso no tiene nada que ver con la postura racista. Entonces, lo que te quiero decir, y es la perspectiva además de la famosa psicología de masas. En la psicología de masas tú te enfrentas a un medio de comunicación no para analizarlo. Tú te sientas para divertirte. Entonces nadie está, porque imagínate tú, ojalá que uno pudiera enfrentarse con una película, por ejemplo, de Cantinflas, que son muy buenas para uno divertirse. Uno goza un pullero con el Padrecito. Pero si después entonces tú te pones a pensar, bueno, pero el Padrecito está dinamitando la estructura jerárquica de la iglesia, porque el Padrecito, bueno, critica al Papa y critica al párroco, critica a todos los curas serios, y critica la cuaresma, y critica el sacramento de la confesión, porque eso al fin y al cabo lo que hace Cantinflas con esa película. Pero, o sea, ¿quién se pone a analizar, entre comillas, sopesadamente, seriamente el contenido de una comiquita, de una película? Ahorita se está haciendo mucho, es decir, como que está de moda esto de, pero mira lo que sucedía antes, tú tienes algo de esto, algo de aquello. Usted, a lo personal, ¿ve acoso realmente de la comiquita? Ahorita como para ponerle un poquito de picante, ¿sabes? Como que ¿qué le encuentra en la comiquita que tenga de razón? O si en definitiva usted no le ve nada. Mira, te respondo a eso y planteo otro problema. No solo no veo acoso, yo no lo veo. Tanto así que el televidente sano, aquí es donde viene digamos, la parte de fondo que yo quiero introducir, el televidente sano no solo no lo ve, sino que se divierte, porque está sano. Y entonces en su sanidad psicológica eso no despierta nada. Diversión, mira qué interesante ese zorrillo tan hediondo, TXY, o sea, se va por otro lado, pero no por el lado estricto del acoso sexual, que además no se da entre animales, eso es lo otro. O sea, es una actitud muy de la fantasía, lo decíamos en el encuentro anterior, lo decíamos en el video anterior, como nuestra sexualidad es muy imaginativa. Al fin y al cabo lo que están convirtiendo a esos animalitos en seres humanos, como si fuera un macho y una hembra, pero de la especie humana. Pero eso no, en el mundo animal eso no sucede, porque en el mundo animal la práctica sexual es para la procreación y no hay ninguna duda. Sí, y además yo digo que se entiende perfectamente la caricatura desde el punto de vista de los instintos, como
un zorrillo simplemente como que se engaña, queda engañado porque por alguna razón la gata siempre termina con la espalda pintada de blanco, entonces él dice, la encuentra, bueno, entre animales se buscan, ¿no? Entonces ese movimiento, ese salto que él hace, parece que es muy propio de los zorrillos, ¿no? Entonces, evidentemente la gata lo rechaza porque es una gata y entonces ahí viene todo el tema cómico, ¿no? O sea, porque uno dice nada, o sea, en el momento en que los zorrillos se encuentran, bueno, harían lo que en la naturaleza, obviamente la procreación, la multiplicación de la especie, pero en este caso la gata le huye por eso, porque él es un zorrillo. Entonces ahí viene lo cómico. Y me parece un poquito traído de jalado de los cabellos, querer como que darle peso a una crítica, en este caso de las feministas, que no porque sean feministas no tengan criterios válidos. Hay unas posturas que desde el punto de vista, uno viendo de lo que se trata del feminismo, uno entiende perfectamente, pero ha habido como una exageración quizás de algunas ideas al respecto. Y no solo, sino que, fíjate, es otra de las cosas que la tenemos que decir contra lo que los medios de comunicación y los que manejan en el fondo los medios de comunicación quieren hacernos ver. Que yo recuerde, por allá por los años 86, como 86, 87, 88, aquí en Venezuela, en la Universidad de Carabobo, se hicieron unas investigaciones interesantes cuyos resultados fueron publicados, y quien participó dirigiendo aquella investigación fue el padre Alejandro Moreno, psicólogo, sobre el asunto de si el medio de comunicación, ese era el tema, sobre todo audiovisual, creaba prototipos de conducta. Porque en todo este tipo de ideas, de crítica, hay la noción según la cual tú te sientas frente al aparato de televisión y el aparato de televisión produce en ti prototipos de conducta. Como si entonces yo me pongo a ver, por eso hay que tener cuidado, me imagino, de ver muchos programas violentos, porque hay gente que dice, no, si tú ves muchos programas violentos, luego entonces, como si fuera un mecanicismo, luego entonces usted va a ser violento. Como los niños que juegan videojuegos, y si juegan esos videojuegos, van a salir a matar, van a ser asesinos, van a ser pranes, van a ser delincuentes. Gracias a Dios, los resultados de aquella investigación en la Universidad de Carabobo fueron, no hay mecanicismo. O sea, no tiene la televisión, por más que use los recursos que sea, de edición, de sonido, de todo lo que hoy nosotros sabemos que existe, no tiene la posibilidad de crear el prototipo de conducta. Ahora, ¿qué sí tiene en un paradigma conductista el medio de comunicación como capacidad? Reforzar el prototipo conductual que ya tiene el televidente. Okay. Entonces, el televidente tiene una conducta latente, agresiva. Entonces, se enfrenta a un estímulo que al fin y al cabo refuerza la conducta que él ya tiene. Okay. Pero, digamos, el razonamiento que hacen las feministas, según la cual entonces los hombres se ponen a ver comiquitas, y son comiquitas en donde la mujer queda mal parada, ya ese hombre va a desarrollar la denigración por la mujer. Ese razonamiento es falso y superficial. Correcto. Eso en realidad no sucede. Sucede que tú lo tienes y ya está. Eso puede servir para justificar, para decir, mira, a lo mejor yo lo tengo porque lo he visto ahí. No lo tienes porque lo has visto en el medio de comunicación. Eso no es posible. Yo conseguí en esto de la exageración un ejemplo muy claro. Y tiene que ver, dice, el aire acondicionado es machista. Ya lo vamos a ver. No sé por allí, pero por esta zona estamos congeladas de frío. Esto también se llama micromachismo. Es que no he entendido lo que ha dicho. No, que estemos pasando ahora mismo frío, nosotras, también es un micromachismo. Y como vamos a hablar de igualdad, bueno, Supongo, pues con más razón. Supongo que es una broma, sencillamente, ¿no? No, está documentado. Puede buscarlo Pues en internet entonces, cuando quiera. reprenderé con dureza a los conserjes por ello. ¿Le parece a usted bien eso? Puede buscarlo en internet cuando quiera, en serio. Vale. No, si en internet se encuentra de todo, ese es el problema. Lo cual no significa que todo lo que esté en internet esté justificado. Y si es una broma,
pues digo que es una broma y nos reímos todos y se han salvado. Si lo está diciendo en serio, pues entonces a lo mejor pues tendré que reprender duramente a los conserjes por no se sabe qué micromachismo a la hora de poner no se sabe qué aire acondicionado. A ver si nos dejamos un poquito de tanta discurso extraño y raro y parafernalias raritas para terminar diciendo cosas que de verdad que yo creo que salvo usted no entiende nadie. Pero bueno, en fin, céntrese por favor en el tema. Hace poco creo que fue en España que una funcionaria pública, no sé si sería una parlamentaria o qué, dijo que que el aire acondicionado era machista. Esto no es joda. Que la temperatura promedio del aire acondicionado era escuchen bien, micromachismo. Parecía una broma, ¿no? Que el aire acondicionado sea machista, ya era como... Pero acá viene la mejor parte de todas. Todos estos ofendidos profesionales, estos niños ricos que como no necesitan trabajar se dedican a ofenderse profesionalmente, aparecieron en las redes sociales a justificar la estupidez que dijo esta funcionaria. Y es una estupidez porque una funcionaria tendría que estar encargándose de cosas más importantes. Él continúa como la crítica, pero lo importante de este video es esa exageración a la que se puede tender el feminismo, que de nuevo sí hay una manera de entender un feminismo que sí aporta a la sociedad, en el sentido de que han habido como que injusticias o digamos campos en donde perfectamente la mujer pudo haber estado, pero que como por ideas de su momento no se daban y ellas quisieron ejercer algunos roles. Y entonces se ha logrado y cada vez más también tiene mucho protagonismo la mujer en la sociedad debido a un feminismo que ha tenido buenas bases. Claro. Mira, es que el problema es que el feminismo, visto en términos gruesos, en términos generales, está fundado en un supuesto histórico que no es verdadero. Tú lo acabas de decir en términos muy ilustrados. Que es, por ejemplo, el feminismo tendría sentido como doctrina universal si tú pudieras determinar que en todos los países del mundo los hombres como machos han denigrado a la mujer como dato universal. Correcto. O sea, todas las mujeres en todas las épocas históricas. Pero es que eso no es así. Más bien, incluso tú, las Islas Samoa, Margaret Mead, un antropólogo que en las Islas Samoa hizo un trabajo, son puras mujeres. Y encontró que entre las mujeres los niveles de exclusión y los niveles de violencia han sido superiores, y ella es mujer, la que hizo la investigación, han sido superiores a las que se encontraban en sociedades en donde hombres y mujeres estamos como que dice distribuidos, estamos mezclados de alguna manera. Es decir, el decir que el feminismo se fundamenta en una exclusión universal de la mujer no tiene sentido. De hecho, después tú vas a América Latina, como nos pasa a nosotros, y a nuestro país, Venezuela, y tú posiblemente encuentras el fenómeno contrario. O sea, encuentras más bien de algunas profesiones, encuentras más bien en discursos, encuentras más bien en chistes, encuentras más bien en programas televisivos una exclusión del hombre. Lo que sucede es que aquí viene el asunto. O sea, quien entre nosotros tiene la capacidad y la ayuda, incluso legal, jurídica, para denunciar, para ser amparada, para ser protegida es la mujer y no el hombre. Así que habría que tener mucho cuidado con eso porque pasa lo de siempre. Eso se llama reducción sociológica. Tú agarras una doctrina que vale en Francia y posiblemente en algunos lugares de Francia, después de la Revolución Francesa, hubo denigración de la mujer. O sea, posiblemente en algunos lugares de Norteamérica la mujer no usaba pantalón. Entonces se le prohibía hasta en la vestimenta no vestir de la manera como vestiría un hombre. Okay. Pero eso es allá y aquí, en Norteamérica. Pero decir que eso ha sido, digamos, un dato general de la vida del hombre y de la mujer a lo largo de toda la historia, parece que no tiene sentido.
Y no tiene sentido tampoco, que creo que por ahí es por donde viene este video que acabamos de ver sobre el aire acondicionado, es hacer lo que está haciendo el feminismo. El feminismo no entiende los artículos neutros, ni entiende los sustantivos neutros o abstractos. Entonces es una cosa muy rara. Él, bueno, todos los él son varones, todos los él son masculinos. ¿Cómo hacemos con el agua? Porque el agua agua es femenino, pero el él ¿qué es? Es artículo neutro, no es artículo masculino. Entonces, es una idiotez de querer nosotros convertir los artículos neutros en artículos masculinos. Pero ellos hacen eso. Pero eso sí es más generalizado, este tema de la inclusión, de decir, por ejemplo, todos y todas, Ajá. trabajadores y trabajadoras, porque entonces tenemos que decir que jóvenes y jóvenes. Son cosas que hay muchos quienes, por tener ese lenguaje inclusivo, dicen, como quien dice, ya sea hombres y mujeres, dependiendo de la palabra que estén utilizando, y explican que, bueno, eso al final uno se quiere referir a todos, ¿no? Por ejemplo, niños y niñas, etc. En un libro, lo encontré de hecho en un libro de primaria, en donde tenía un apartado donde explicaba cómo perfectamente en el idioma castellano había palabras neutras, pero que por tener un lenguaje inclusivo y demás, que nadie se sintiera como que ignorado. Entonces, bueno, aquí en este libro vamos a hablar así, ¿no? De alguna forma. Entonces, es como que defendiéndose, ¿no? Mira, nosotros sabemos cómo se dice, cómo es, pero igual, como que por ser políticamente correctos, entonces manejamos el lenguaje como inclusivo. Entonces, esto de lo políticamente correcto también ha permeado en todo este tema de los medios de comunicación y de series y películas y demás, políticamente correcto, y además esto de lo inclusivo. Y entonces intentan darse licencias como para promover muchas tendencias en las que está ahorita. En este caso usted decía que Bob Esponja era homosexual cuando como que no hay ningún, o la comiquita no parece tener algún propósito semejante a ese. Y también, pero hay comiquitas en donde sí personajes femeninos sí tienen, se besan, por ejemplo. Entonces ahí es como, eso sí es como que de tener en cuenta de que se está promoviendo ideas de este tipo a los pequeños, Sí. que se parece mucho, como se quiere dar a entender con esto de Pepe Le Pew, que bueno, sí, parece como que si hubiera algo que están transmitiendo ahí negativo, que en este caso se puede, uno puede decir que también, en este caso este de Pepe Le Pew es de otra época, pero es como inquitas que son de ahorita, que pareciera que no tiene por qué escandalizarse. De hecho, yo tengo aquí algunos memes de cantantes reggaetoneros, como por ejemplo Bad Bunny. Aquí, por ejemplo, dicen que, ok, Pepe Le Pew acosador, pero Bad Bunny nombrado como mejor compositor y Grammy por un mejor álbum. Y entonces vemos las letras del cantante, como a veces es completamente ofensivo o, digamos, dañino en cuanto a cómo se refiere hacia la mujer. Y entonces, ¿cómo no encontrarlo también allí, ese feminismo que defiende a la mujer también en letras de compositores? Aquí hay otro, ¿no? Por ejemplo, le pusieron, me imagino que es un fragmento de la letra: si sigues con esa actitud, voy a violarte. En este tema no sé si escuchó la frase "el violador eres tú", en donde decían como que yo no, ¿por qué me echas la culpa de cómo iba vestido? O sea, que sí tiene su basamento, ¿no? Solo que hay dos extremos. Está la quien se viste provocativamente, pero digamos,
dentro de un contexto donde ella estaría a salvo, si ella quiere estar así desde el punto de vista provocativo, y hay lugares en donde uno no debería estar así, ¿verdad? De esa manera provocativa, y entonces obviamente corres el riesgo, o sea, te expones, hay un peligro en la sociedad, y no solamente porque te encuentres con algún hombre, sino también porque pueden haber mujeres que te atenten contra tu vida porque tú te expones de alguna manera. Por moralismo. Ajá, exactamente. Bueno, es que en realidad yo insisto en esto. Tú vas a encontrar en el medio lo que tú quieres encontrar. Y con el criterio de tu decisión anterior, o sea, de tu propia decisión, entonces tú vas a decir, esto es bueno o esto es malo. O sea, es el otro drama de nuestra sociedad moderna en donde la ética es relativista. Entonces tú lo acabas de decir. O sea, esto es malo en esta comiquita, pero en el cantante de moda que tiene el pelo anaranjado y fue el último, el que agarró todos los Grammy del mundo, en esa misma letra, y peor, no es juzgable. Esa es para que nosotras las mujeres nos sintamos contentas porque dicen que tienen las lolas así o las tienen asadas, como la que me acabas de enseñar. Bueno, mira, entonces tú te das cuenta que lo que hay que criticar entonces no es el medio, que al fin y al cabo se está convirtiendo en un vehículo de la cultura. Lo que hay que criticar es cuáles son los organismos que están detrás de los medios y detrás de esos grandes productores de comiquita y de material que circule por allí, que son los que están produciendo esos contenidos y están intentando hacerlos circular y en algunos casos imponerlos por la fuerza. Digamos, un tema asociado a esto, el tema de los famosos baños unisex. O sea, cualquiera que esté en contacto con las redes sociales se da cuenta que eso ya es una realización. Ya hay lugares en el mundo en donde, como es un asunto de género, entonces hay un baño que pueden utilizar los varones, digamos físicamente varones, y las mujeres físicamente mujeres. Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo eso es posible? Bueno, porque hay todo un interés económico, social, político, religioso detrás de eso. Pero no es que el medio de por sí produzca nada de eso, no lo produce. Tú vas a ver en el medio lo que en tu cabeza está. O sea, vamos a decirlo en lenguaje psicológico. El medio, el programa, al fin y al cabo, es una proyección de tu propia psicología. O sea, tú tienes una psicología de tal o cual, tú vas a ver en el medio de comunicación proyectada tu propia psicología. Pero no es que el medio te va a producir un prototipo psicológico. Entonces, claro, todas las feministas que tienen ya en la cabeza la clave feminista van a ver en todo feminismo, incluso en el aire acondicionado. ¿Sí? Que uno dice, pero bueno, ¿y cómo eso puede ser? Y van a ver antifeminismo en un asunto que no tiene nada que ver con el feminismo, no, que es el asunto de la jerarquía de la iglesia. Ahí van a ver que el Papa y la jerarquía de la iglesia son machos. Son machos de hacer, y qué sé yo, y dirán de Jesucristo quién sabe qué cosa. Patriarcado. Sí, dirán que es un patriarcado, dirán que ha habido patriarcado en todos los lugares de Europa, y eso verdaderamente no es cierto. Hay un video que también se hizo medio viral, llama la atención, y lo asocio con otro en donde le preguntaban a una mujer, ¿cómo se llama el hombre que le pega a la mujer? Entonces dijo, machista. Y ese mismo le preguntó a la mujer, ¿y cómo se llama la mujer que le pega al hombre? Se quedó pensando, porque no quería decir feminista, ¿no? A otras también, la misma pregunta, ¿cómo se llama el hombre que le pega a la mujer? Un desalmado. ¿Y cómo se llama la mujer que le pega a un hombre? Y depende. Era la respuesta de la mujer. Y entonces uno dice, ¿por qué? Eso nos mete en otro tema que tiene que ver con lo que estamos nosotros discutiendo. Mira, estrictamente la mujer que ya es feminista, por la razón que sea, ¿sí? Por la razón que sea, ella ya es feminista, no quiere equidad. Hoy se habla mucho de una ley de equidad, y ella no quiere equidad, ella quiere supremacía. O sea, ella quiere estar por encima del hombre y entonces tener el derecho a pegarle ella a él. Pero ¿qué sería la equidad? Que el hombre pueda tener también el derecho, en buena lógica, a pegarle a la mujer. Sí. No, eso no es lo que sucede. Esta es la representación como de un mundo paralelo totalmente al contrario, ¿no? Vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué te golpeó así? ¿Por qué llamó a quién? Ah, sos agresivo también. Ah, sos agresivo, mamita. Mira el otro que está y la otra chica.
Suéltalo. Suéltalo, vos no lo puedes agarrar así, manipuladora. Loca. Ándate la bosta, morena. Suéltalo, morena, tomate el palo. Tómate el palo porque te acabo denunciando. Ándate, monita. Sí, andate adentro, andate adentro. Andate rápido. Loca, ven que estás loca. Ven que estás loca. Ven que estás loca. Demente. Claro, ya estamos hablando de una condición particular de esta, pero es como lo que aplica para el pavo, lo que es bueno para el pavo es bueno para el pavo. O sea, estamos hablando de que es no permitir el tema del acoso y la violencia de un género a otro, independientemente de cuál sea del hombre hacia la mujer o de la mujer hacia el hombre. O sea, no aplaudir a la mujer que lo logró, que ella sí le pega al marido y él se dejó someter. O sea, también hay que estar en contra de eso. Correcto. Es que el problema, y yo creo que es un error, y nosotros en este programa lo tenemos que dejar claro, es que desde el punto de vista ético, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista religioso, de esos 3 puntos de vista al menos, tú no puedes defender el derecho de uno perjudicando el derecho del otro. ¿Sí? Aquí en Venezuela existe una cosa que se llama la LOPNA. Es una ley para defender el derecho de los niños y adolescentes. Ok, bien, desde un punto de vista. Pero no puede ser que tú defiendas el derecho del niño y del adolescente perjudicando el derecho de los adultos. O sea, no puede ser que ahora tengan un instrumento legal para que los niños agarren a sus padres y los arrodillen. Y los padres no puedan ni siquiera llamarles la atención ante una conducta desviada. O sea, eso es lo que tenemos que tener claro. Es decir, si ahorita comenzamos con legislaciones feministas, al fin y al cabo, ¿a dónde vamos con eso? Nosotros, al fin y al cabo, a lo que vamos es a hacer una cosa que en las intenciones parece bueno. Parece bueno que la parte débil sea amparada, pero es que lo vas a hacer restando dignidad a la otra parte, lo vas a hacer afectando el derecho a la otra parte, porque los hombres tendremos derecho a decir, bueno, ustedes tienen derecho a la protección y nosotros. Ustedes tienen derecho al libre desarrollo de su propia profesión y nosotros. Yo he dicho medio serio, medio en broma, en aquellos lugares que aquí en Venezuela están del uso exclusivo de la mujer. Yo he dicho medio serio, medio en broma, que yo quisiera ir a aplicar la ley de equidad de género. Y entonces en carreras como educación, como trabajo social, y como enfermería, etc. O sea, yo quisiera aplicar la ley de equidad de género, que sería mitad y mitad, mitad y mitad. Bueno, cuando las mujeres han escuchado esto, unas agresivísimas y otras con una chanza, con una rochela, con una burla. ¡Ay! ¿Qué es lo que estamos diciendo? No estamos hablando de equidad. Entonces, ¿qué significa equidad? Lo que sucede es que este principio ético hay que tenerlo muy claro. Repito, se trata de proteger el derecho de uno sin desmedrar, sin perjudicar el derecho del otro. Y en esto del derecho del otro, me llega a la mente, y creo que sería ya un último lema en algunas partes donde también es como exagerado el tema del feminismo, lo de mi cuerpo, mis reglas. Y entonces con esto de mi cuerpo, mis reglas, como que dar carta abierta, dar luz verde, como para tú manipularte, o digamos, decidir sobre, por ejemplo, la vida de un feto. Correcto. Que atenta contra la vida, estás atentando contra otro. Contra otro, no contra ti, porque el feto no es tu cuerpo, es un ser autónomo. Exactamente, es como un ser autónomo. Sí, es verdad. Creo que en este sentido son luces, digamos, una conversación en donde planteamos extremos, donde intentamos ver como la postura equilibrada, que todos tenemos que caminar, todos tenemos que ir a desarrollarla. Es decir, de repente ustedes ven en cada uno de nosotros un bando. De repente ustedes no nos ven como que no, que ustedes no están hablando objetivamente. Ustedes están ya
en un bando. Y puede ser cierto, puede ser que nosotros tengamos una postura marcada, solo que no hay que irse, ¿cómo sería la palabra? Dejarse llevar por los extremos, sino que tener esa apertura al diálogo, a la información, incluso la que recibimos de internet, y ponerla como en tela de juicio. Que por ejemplo en esto del Pepe Le Pew hay mucha información que ni siquiera es cierta. Por ejemplo, nunca suspendieron la transmisión o la producción de esta comiquita, y también todo no partió desde un tema feminista, fue desde un artículo que hubo en la New York Times. Entonces, ante esa información, ser capaces de uno reflexionar desde el punto de vista de lo histórico también, sopesar qué es valioso y qué no tanto, para que al final uno pueda tener una postura y también mezclarlo un poquito con el tema de la fe. Entonces, no estamos intentando convencerlos de que nosotros les queremos estar transmitiendo como que lo que es de verdad, sino que es como insumos que nos pueden ayudar a tener una reflexión un poquito más abierta. Entonces, no es que queremos darle la verdad, es que queremos que ustedes emprendan con nosotros un camino para encontrar la verdad. Argumentando siempre. Exactamente. O para que la verdad los encuentre ustedes o nos encuentre a todos. Así es. Sí. Chévere. Bueno, entonces, Para adelante. quedamos meditando. Hicimos ahí todo lo que habíamos dicho. Ahí está metido todo. Exactamente. Sí, yo veo. Bueno, tú velo ahora y edita lo que tú creas que tienes que editar. Y metiendo todo ese poco de De videos de la de red. video. Bueno, tú meterás lo que puedas meter, todo lo que Exacto. puedas meter.